Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente en la hora del relax. La hora de platicar sobre algo de la historia de México. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la revolución, solamente los antecedentes. En el video pasado ya hablábamos sobre el porfirismo y ya empezábamos a mencionar al final que una de las características del porfirismo pues fue las grandes desigualdades sociales que se vivían en el país. Entonces, por supuesto que el primer antecedente que vamos a mencionar va a ser las grandes desigualdades sociales, ¿ok? Entonces, platicábamos que mientras todo esto que está en azul era la población, que era por lo menos el 70% de la población eran campesinos. Entonces, corresponden a esta imagen de acá personas verdaderamente que vivían en bastante pobreza, ya ven, vestidos con harapos, ¿no? Mientras que esta parte verde de aquí eran los privilegiados del porfirismo, los amigos de don Porfirio, que pues se la pasaban copiando las costumbres francesas y vestían muy a la europea con grandes lujos. Se la pasaban en fiestas y con grandes lujos. Entonces, mientras estos batallaban para comer, estos se la pasaban a todo dar. Bueno, pues esa ya es bastante tensión, ¿verdad? Desgraciadamente me gustaría decir que con eso basta y sobra, ¿no? Con esas desigualdades y esas injusticias deberían de ser suficientes para que se generara algún tipo de movimiento, no necesariamente violento, ¿verdad? Pero sí que se generaran cambios. Pero en realidad normalmente no es suficiente. Por grandes que sean las desigualdades, siempre hay otros factores que tienen que venir a derramar, a hacer la gotita que derrama el vaso, ¿ok? En este caso, pues una pregunta aquí a hacernos es, bueno, ok, ya me hablaste de los azules y de los verdes, ¿y quiénes son estos que están aquí? Bueno, estos que están aquí son nuevos grupos sociales. Es como que medio irónico, porque de hecho, gracias a todos los logros del porfirismo, gracias a la paz social, gracias a la estabilidad económica, gracias a que también don Porfirio impulsó las escuelas de educación, sobre todo las de educación superior. Gracias a todo esto empezó a surgir un nuevo grupo, podríamos decir una incipiente clase media, de personas que empezaron a dedicar al comercio o que empezaron con la paz porfiriana a generar riqueza. Tal vez no millonarios, pero sí con una estabilidad económica, por supuesto, diferente a la del simple campesino, ¿no? Peón campesino. Comerciantes, prestadores de servicios. Y estas personas que son pues pequeños emprendedores llegaban a un estadio, digamos, y de ahí sabían que no iban a pasar, que su economía tenía un límite, que jamás iban a llegar a pertenecer a este grupo de acá de arriba. ¿Okay? No eran pobres como ellos, pero sabían que no iban a llegar a este grupo social. ¿Por qué? Porque el grupo de don Porfirio era muy, muy cerrado. ¿Okay? Este nuevo grupo social en realidad se enfrenta a la ausencia de democracia y a que el sistema de don Porfirio estaba basado en una serie de redes clientelares que ya mencionábamos antes. Entonces eso hacía que fuera muy complicado que una persona nueva, digamos, pudiera acceder al favor de don Porfirio y por lo tanto que pudiera acceder a los puestos públicos. Porque como no había cero democracia, había elecciones, pero eran una faramalla nada más. Entonces,
se hacía el supuesto proceso, pero en realidad era una gran farsa y todo el mundo lo sabía. Entonces era imposible que soñaran con la idea de acceder a puestos públicos. Y esto finalmente es muy importante si quieres hacer que tus negocios crezcan. ¿Por qué? Pues porque desde ahí es de donde consigues los permisos, desde ahí es de donde te enteras qué comprar, cuándo comprar, desde ahí es en donde generas las relaciones con banqueros o con otro tipo de personas que permitirían que tu negocio pudiera pasar al siguiente nivel. Ahora, esa es una parte, pero dentro de este nuevo grupo les mencionaba también que don Porfirio impulsó la educación superior. De hecho, la UNAM se va a inaugurar en 1910, que obviamente pues ya no alcanza a formar parte del gobierno de Porfirio Díaz, pero es como que el icono pues que representa el impulso que sí le daba el gobierno de Porfirio Díaz a la educación. Les digo que se quedó en la educación superior, ya había proyectos para la educación primaria, pero ya no alcanzó, ¿no? El régimen ya no alcanzó el tiempo a que esto se consolidara mejor, pero hacia allá estaba ya encaminado, ¿no? El asunto. El caso es que aquí lo interesante es que en este grupo de aquí, por lo tanto, también están, además de estos nuevos pequeños empresarios que jamás van a poder acceder al grupo de don Porfirio, también están algunos jóvenes que tal vez no tienen muchos recursos, pero que con grandes esfuerzos logran estudiar y que se convierten finalmente en pensantes, en personas con la capacidad suficiente para analizar esta falta de democracia en un mundo que también está viviendo, el desarrollo acelerado del capitalismo voraz, ¿no? En un mundo en el que las diferencias, la parte cruda del capitalismo ya se empezaba a reflejar en las condiciones laborales y estaba generando movimientos de conciencia a nivel mundial. Entonces estos jóvenes que durante el porfirismo, gracias a la paz porfiriana, gracias a la estabilidad política y gracias al impulso a la educación, pudieron llegar a las escuelas y también empaparse y generarse una opinión sobre el régimen de Porfirio Díaz, y no salía bien parado. ¿Okay? Veamos en las pláticas anteriores, cuando hablábamos del capitalismo, que yo les decía que los estados se construyeron como una necesidad del desarrollo capitalista y que el estado se había convertido en este caso en una especie de malabarista, de mediador, ¿no? Entre los emprendedores, el capital y la mano de obra, que también son compradores y que el Estado también lo va a ver como ciudadanos. Entonces, podemos decir que de cierta manera en el gobierno de Porfirio Díaz el equilibrio se estaba poniendo cada vez más complicado. Por esta parte de acá de abajo, pues tenemos la gran inconformidad de la gente del campo, por supuesto, que también además estaba viendo recrudecida, una situación que se estaba viendo recrudecida, porque resulta que en esa época, justo en la época de la revolución, se estaban expandiendo las empresas de caña de azúcar, porque había crecido la competencia. En el Caribe estaban produciendo caña de azúcar y entonces las haciendas cañeras azucareras de México, una manera de tratar de producir más fue las poquitas tierras que les habían dejado a los pueblos indígenas, pues quitárselas también. Entonces la tensión estaba muy fuerte. Así que eso por una parte, pero de este lado de acá los problemas también estaban, les digo, con estas nuevas clases medias y con estos intelectuales que están ejerciendo presión. Y por el lado de acá, no crean que la cosa tampoco se iba en blanco. ¿Por qué? Porque los amirigüiwis de Porfirio Díaz, pues estaban muy felices, pero los que de repente ya no
estaban tan contentos eran los estadounidenses. ¿Por qué? Porque efectivamente estaban recibiendo, al igual que todos los inversionistas extranjeros, tenían las puertas abiertas, y ya lo mencionábamos también, que estaban dentro de los principales inversionistas, ¿no?, en México. Sin embargo, hay que recordar algo. Justo a finales del siglo XIX, Estados Unidos da el viraje de ser una economía de exportación de materias primas. O sea, hasta los años 70 más o menos en Estados Unidos, la principal actividad económica, la fuente de su dinero, de su economía, estaba sustentada en la agricultura, así como en México, ¿ok? Y justo ahí estaba empezando Estados Unidos, empezó a finales del siglo XIX a transformar su economía hacia una economía industrializada, ¿ok? El famoso choque entre el sur agrícola y el norte industrializado. Entonces Estados Unidos estaba ya entrando a esta nueva etapa en la cual estaba impulsando la industria y, por supuesto, estaba creciendo, y cada vez estaba más interesado en ser exclusivo en sus tratos con México, ¿ok? Y Estados Unidos cada vez le molestaba más que don Porfirio. Yo les había comentado, don Porfirio no tenía particular interés en los estadounidenses, se los aceptaba igual que a los demás. Pero incluso a lo mejor don Porfirio hubiera aceptado más al capital europeo. No por nada el Paseo de la Reforma se hizo pensando en Champs-Élysées. No por nada las costumbres, ¿no?, de la clase alta durante el porfirismo adoraban, ¿no?, lo francés. Entonces estaban más volteados de alguna manera hacia lo europeo. Y Estados Unidos cada vez recelaba más esto. Recuerden que Gran Bretaña, por ejemplo, tenía monopolizado el área del petróleo, por ejemplo. Entonces, cosas que cada vez Estados Unidos, pues, a Estados Unidos cada vez le interesaban más. Entonces, como pueden ver, el equilibrio del Estado porfirista, pues, estaba enfrentándose jaloneos de ambas partes, ¿ok? Bueno, si seguimos hablando de este grupo de intelectuales que se forman gracias a los estudios que pueden realizar en estas escuelas porfiristas, bueno, de las escuelas de nivel superior, de personas que no son de clase alta, pero que de alguna manera logran costearse esos estudios, pues hay que mencionar en antecedentes definitivamente a los hermanos Flores Magón. En realidad eran 3 hermanos: Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón. Jesús era un poco menos, era el más light, digamos, de los 3. Luego le seguía Enrique, y el que sí era de hueso colorado, miren, hasta la quijada ahí bien firme, ¿no? Pues parece que está apretando la quijada y el ceño medio fruncido. De haber tenido su carácter con Ricardo Flores Magón. Él sí era el más radical. ¿Radical en qué? En el anarquismo, ¿ok? Ellos eran anarquistas. ¿Qué es esto de anarquismo? El anarquismo de plano fue una teoría que iba en contra del Estado, de la existencia del Estado. ¿Ok? Hagan de cuenta que empezaba a verse, les digo, estas grandes injusticias que se empezaron a vivir. La gente del campo se empezó a ir a las ciudades a hacinarse, o sea, a vivir todos ahí hechos bolas, a recibir salarios miserables, jornadas laborales larguísimas, injusticias contra niños, contra mujeres, etcétera. Y una respuesta a esta cosa tan horrible que se estaba viviendo, pues fue la idea de que el capitalismo estaba mal, y que uno de los bastiones, digamos, del sistema capitalista era el Estado, que el Estado no debía de existir, que la gente debía de generar una cosa así, como que debían de generar su propia conciencia, cada quien educarse, y como que entre todos tomar todas las decisiones. Una cosa que pues
la verdad suena un poquito complicada, pero ellos estaban pues, tenían estas ideas en la cabeza, los hermanos Flores Magón, y empezaron a publicar, ¿no? Empezaron a publicar primero en el Regeneración y luego en el Hijo del Aguizote. Empezaron, ¿no? Aquí se ven algunas de las caricaturas, ¿no? Burlándose, bueno, criticando, ¿no? De manera chusca al gobierno de Porfirio Díaz, y obviamente que pues, ¿no? No le gustó, y los persiguen y terminan expatriados en Estados Unidos, tienen que salir huyendo porque pues si no obviamente los iban a matar, y finalmente terminan allá encontrándose a más gente, ¿no? Así súper radical como Ricardo Flores Magón, y se radicalizan todavía más y generan relaciones, ¿no? Con estos movimientos allá en Estados Unidos. En 1906 forman el Partido Liberal Mexicano, y sin embargo pues tienen que estar allá exiliados en Estados Unidos. Cuando Madero, ahorita vamos a hablar obviamente de Francisco y Madero, pero cuando Madero se levanta en armas o se va a empezar la lucha, digamos, política, los invita a los Flores Magón a que participen con él, pero los Flores Magón los mandan al otro lado, ¿verdad? Al otro patio, porque le dicen que su revolución era una revolución burguesa y que no, ellos no. Y la verdad es que tenían razón. Ahorita vamos a hablar sobre eso. ¿Ok? Entonces no era lo suficientemente revolucionario, digamos, lo que les proponía Madero, y de verdad que sí tenían razón, lo vamos a ver más adelante. Por supuesto que en los antecedentes está definitivamente en una de las primeras organizaciones, levantamientos en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Yo ya les comentaba que siempre los hubo, ¿ok? Pequeñas revueltas, pero siempre eran detenidos pues por los paramilitares, ¿verdad? Estadounidenses de don Porfirio, eran sometidos por la fuerza, ¿no? Pero yo creo que un movimiento así de huelga organizado por trabajadores de una empresa minera, pues la primera ocasión va a ser en 1906 en Sonora, en la mina de cobre en Cananea, ¿ok? En 1906 se van a organizar los mineros, y aquí es interesante preguntarse, bueno, ¿y qué querían específicamente, de qué se quejaban? Bueno, dicen, querían que destituyeran, no, obviamente estas no son todas las peticiones, nada más saqué las más, algunas de las más significativas. La destitución del empleo de mayordomo a un empleado. ¿Por qué? Porque normalmente los jefes que no eran mexicanos solían ser muy déspotas con los trabajadores, muy injustos, muy déspotas con los trabajadores. Luego pedían, el mínimo sueldo del obrero será de 5 pesos con 8 horas de trabajo. Creo que el salario no estaba ni en $1 diario, y estaban pidiendo que fuera de 5 pesos y además que fuera de 8 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque normalmente las jornadas laborales eran de 14 o más horas de trabajo. ¿Ok? Recuerden que todavía no hay constitución del 17, todavía no existen sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces en esta época todavía, y les digo, esto es un poco a nivel mundial, que en el capitalismo pues todos los trabajadores en el mundo tuvieron que empezar a luchar por estos derechos, porque lo que eran las grandes fábricas pues no les importaba, ¿no? Explotar a la gente y tratarlos nada más como mano de obra. Entonces también piden, fíjense, que se emplearan a 75% de mexicanos y 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. Esta era otra cosa tremenda, que se vivía discriminación en nuestra propia tierra. O sea, venían los estadounidenses en este caso, ¿no?, a poner una empresa
ellos mandaban, o sea, los mejores puestos, los mejores sueldos eran para los estadounidenses que venían, que se traían a trabajar, para que mandaran, maltrataran a los mexicanos, y los mexicanos no tenían expectativas de ganar mejor ni de crecer en su trabajo, ¿no? O sea, de ir escalando, digamos. Y luego todo mexicano en los trabajos tendrá derecho al ascenso, que es lo que decíamos, según se le permitan sus aptitudes. O sea, no permitían que los mexicanos accedieran a mejores puestos laborales. Bueno, ¿en qué acabó esto? Pues terrible situación, porque fueron reprimidos, por supuesto, por la fuerza. De hecho, se dice que en algún momento la compañía dijo, bueno, pues vamos a subirle, no les vamos a subir 5 pesos, ¿verdad? Pero pues con 10, 15 centavos que les subamos, a lo mejor ya se calman, ¿no? Y dicen que el que dijo que no fue don Porfirio, y que les dijo no, porque si a esto le subimos 1 centavo, yo al otro día voy a tener levantados a todos los trabajadores. ¿Y qué voy a hacer? No, señor, no se les va a aumentar absolutamente nada y la represión va a ser brutal. Y peor aún, permitió que entraran los Rangers, que entraran soldados estadounidenses a tierra mexicana para someter a los mexicanos. Háganme ustedes el sacratísimo favor. Bueno, el caso es que esto terminó en muerte y represión. Otro acontecimiento un poco parecido va a ser el levantamiento de otro grupo de trabajadores, aunque ahora no es una mina, ahora son trabajadores de una empresa textil que también se van a organizar para tratar de que les dieran mejores condiciones laborales. Específicamente, bueno, tenían condiciones miserables en las fábricas y tenían jornadas de trabajo de casi 15 horas, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Sueldos de 35 centavos, fíjense, los mineros querían 5 pesos diarios. Y ganaban más o menos, creo, como 70 centavos, 75 centavos, póngale que ganaba un minero. Y estos pobres de que trabajaban acá en Río Blanco, en Veracruz, ganaban 35 centavos por estar 15 horas ahí uncidos en las máquinas de hilar. Y luego dicen, si la máquina se descomponía, se la descontaban de su paga al trabajador. Y bueno, la historia fue un poco la misma. Este movimiento va a acabar con represión, tremenda represión por parte del gobierno, y no les van a otorgar absolutamente nada. ¿Ok? Ahora, otro antecedente importante de la revolución de 1910, pues se encuentra en la edad de los funcionarios porfiristas. Porfirio Díaz nació en 1830. Para 1910 tenía, ¿cuántos tenía? 80 años. Tenía 80 años. Y la media de edad de su gabinete pues andaba en los 70. Y a eso, y de ahí para el real, o sea, los gobernadores, presidentes municipales, diputados, no todos, pero sí era común. Pues sí, era un grupo tan cerrado, repetían y repetían en el cargo y repetían en el cargo, al grado de que ya estaban pues verdaderamente bastante pasados en cuanto a la esperanza de vida que se tenía, por ejemplo, en esa época. ¿Ok? Entonces, esta situación en realidad se convierte en antecedente. Además, bueno, por una parte directamente porque se imaginarán ustedes que si la esperanza de vida es de 50 años y don Porfirio ya tiene 80, pues desde cuando que tenía sopilotes que le estaban bailando arriba de la cabeza. Y por supuesto que todo el mundo estaba listo para la rebatinga, ¿verdad?
Entonces, en realidad, pues ya la tensión, conforme pasaban los años y cumplía más años don Porfirio, pues más tensión, la tensión se iba haciendo cada vez más densa, ¿no? Entre las fuerzas que existían en el país. Y bueno, para acabarla de amolar, el antecedente anterior se va a juntar con este antecedente importante y conocido. Una entrevista. ¿Cómo una entrevista puede ser? Pues lo fue, y fue muy importante, detonante en la Revolución de 1910. Resulta que Porfirio Díaz va a ir a Estados Unidos y le van a hacer una entrevista que van a publicar en una revista que se llamaba Pearson's Magazine, ¿ok? Y el entrevistador se apellidaba Krillman, por eso es conocidísima esta entrevista como la entrevista Díaz-Krillman. ¿Y por qué es antecedente de la Revolución esta entrevista? Pues la pregunta es, pues, ¿qué dijo don Porfirio? Bueno, pues nos vamos a extender poquito en esto porque la verdad que sí es muy interesante, porque finalmente son palabras de don Porfirio. Si queremos un poco entender qué le estaba pasando por la cabeza en esos momentos, pues aunque sea parcialmente, lo podemos ver aquí en esta entrevista, ¿no? Bueno, para empezar, en esta entrevista, don Porfirio recordó haber recibido un país lleno de guerras y conflictos, dividido y con una economía muy pobre, al que con el tiempo recuperó y lo convirtió en un país comunicado, con paz y lleno de progreso. Y bueno, hasta aquí la verdad es que tenía razón. Aunque admitió que sus métodos fueron duros e inflexibles, dijo que eran necesarios para salvar la sangre de los buenos. Esto está en cursiva porque tal cual así lo dijo don Porfirio, la sangre de los buenos. Y ahora los de derechos humanos se les hubiera dado aquí el infarto y el patatús si escuchan al presidente decir esto, ¿no? Esto es curioso ver cómo va cambiando la historia, la mentalidad finalmente colectiva. Ahora sería muy difícil entender que un presidente esté hablando de la sangre de los buenos, porque inmediatamente uno se pregunta, ¿y quiénes son los malos? ¿Ok? Díaz se declaró convencido de los principios democráticos. O sea, le encantaba la democracia, no la practicaba jamás, pero a él le parecía muy buena onda. No sé si eso nos debería dar algo de tranquilidad. Y manifestó la firme resolución de separarse del poder en 1910, que era cuando finalizaba el periodo. O sea, estaba diciendo que ya no se iba a reelegir cuando tenía ya 80 años, ¿ok? Si le hubiera dicho esto hace 30 años antes, bueno, 30 no, pero 20 años antes o 15 años antes, pues tal vez nadie hubiera tomado en serio lo que estaba diciendo. Pero pues como tenía 80 años, tampoco resultó tan descabellado para cierto grupo de personas. Los que lo conocían bien, por supuesto que ni se inmutaron, pero hubo algunas personas que se la llegaron a creer, ¿no? Ahora, el presidente indicó que nuestra mayor dificultad la ha constituido el hecho de que el pueblo no se preocupa lo suficiente acerca de los asuntos políticos como para formar una democracia. Los indios están acostumbrados a guiarse por aquellos que poseen autoridad en vez de pensar por sí mismos. Háganme ustedes el favor. Dice, Díaz no creía posible poder practicar la democracia en México, ya que estando nuestro país en vías de desarrollo, era imposible permitir la elección de sus gobernantes a un pueblo apolítico y analfabeto en su mayoría. O sea que si no había democracia, no era porque no era culpa de Porfirio Díaz, era culpa del pueblo que era apolítico y analfabeto, ¿ok? Como que si eso fuera un gen que se trae, ¿no? O una falta de ganas. Les recuerdo que el 70% de la población eran campesinos, pero también casi el 70% de la población efectivamente a lo mejor tenían origen indígena y muy buena parte de ellos
ni siquiera hablaban español, tal vez su lengua materna era algún idioma precolombino, ¿no? Bueno, las declaraciones de Porfirio ante Grilman exaltaban la democracia como el único principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la parte práctica solo sea para los pueblos suficientemente desarrollados. O sea, que él admiraba mucho la democracia, eso que ni qué. Y se enorgullecía de lo que su administración había logrado. Y hay que decir que sí, en realidad logró muchas cosas. De haber permitido la formación de una clase media que el país no tenía antes, afirmando que esta es el elemento activo de toda sociedad. Pero una clase media que, les digo, no estaba teniendo acceso al grupo de poder. México tiene hoy una clase media, pero por otra parte, los pobres son a su vez tan ignorantes que no tienen poder alguno. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad, pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. ¿Cómo la ven? Así nomás. Si hubo crueldad, los resultados. Ahora sí que los fines justifican los medios. Y él se siente con la autoridad moral, la inteligencia y la capacidad para decidir quién sufre y quién no. ¿Ok? Y todavía Grilman le pregunta a Díaz, ¿sabe usted que en Estados Unidos tenemos graves problemas por la elección del mismo presidente por más de 3 periodos? Sí, lo sé. Es un sentimiento natural en los pueblos democráticos el que sus dirigentes deban ser cambiados. Estoy de acuerdo con ese sentimiento. He tratado de dejar la presidencia en muchas ocasiones, pero he tenido que permanecer en ella por la propia salud del pueblo que ha confiado en mí. Estaba haciendo el favor de no irse, de perpetuarse en el poder. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. O sea que Porfirio Díaz aquí en esta entrevista está diciendo que finalmente, o sea que que si no había democracia es porque no se daban las condiciones, el pueblo era el que no tenía la capacidad para que pudiera ejercer una democracia, pero estaba diciendo que ya había llegado el momento en que él consideraba que ahora sí el pueblo podía elegir, en un momento en el cual él tiene 80 años, en un momento en el cual está diciendo que no se va a postular como candidato, y no solamente no se va a postular, miren nada más, daré la bienvenida a un partido de oposición, si aparece lo veré como una bendición y no como un mal, y si puede desarrollar poder, no para explotar sino para gobernar, estaré a su lado. Me olvidaré de mí mismo en la feliz inauguración de un gobierno totalmente democrático en mi patria. ¿Qué? A lo mejor en la trampa estaba ahí en eso de, ¿y si puede desarrollar poder? Pero bueno, quién sabe, la verdad, hay mucha gente que se pregunta cómo alguien con la capacidad política, el genio político que tuvo Porfirio Díaz, cómo se le pudo haber barrido de esta manera, ¿no? Ya estaba grande, si eso es cierto. También él tenía este sentimiento de que él realmente creía que se le debía de reconocer y agradecer todo lo que México había caminado en el aspecto político, administrativo, ¿no?
durante su gobierno, que pues tampoco fue fácil, o sea, tampoco se dio nada más, realmente se tuvo que trabajar mucho, hay que aceptarlo. Claro, a costa del sufrimiento, como él mismo lo dice, ¿no?, de sus compatriotas, pero finalmente, efectivamente, convirtieron a México en un estado-nación moderno. Y pues tal vez estaba ya en edad de necesitar que lo apapacharan y que lo quería un poco de apapachos y de mimos, yo creo, don Porfirio, no lo sé. El caso es que a final de cuentas va a ser una gran torpeza. Y además porque él mismo lo dice, un partido, dice, quiere que haya transición sin que haya un movimiento armado. Él lo menciona aquí, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional, sin interferir en el progreso del país. Él lo sabía, pero no lo pudo lograr. En realidad no creó un mecanismo, un plan que permitiera que esto sucediera, que se diera una partida de Porfirio Díaz del poder, una transición sin que esto se convirtiera en un merequetengue, ¿ok? Y bueno, en vez de ponerse a hacer ese plan maestro, se va otra vez a reelegir, pero bueno, ahorita vamos a hablar más sobre eso. Entonces decíamos que, pues, tal vez los que eran cercanos a Porfirio Díaz, pues no se lo creyeron, pero había personas un poco más inocentonas o no tan cercanas al poder o con cierto idealismo, ¿no? Y tal vez, ¿por qué no?, con ciertas buenas intenciones, que sí se lo van a tomar en serio y que van a empezar un movimiento, en este caso, político, para participar en las elecciones de 1910. Bueno, ya sabemos que este joven entusiasta, idealista, se llamó Francisco Ignacio Madero González, ¿ok?, que pertenecía a una de las familias más ricas del país, ¿ok? Sus padres y sus abuelos, desde su abuelo habían participado en los altos cargos durante el porfirismo, estaban relacionados con las mejores familias, era toda una red familiar, porque quizá cuántos chamacos tuvo, como casi 20 plebes, ¿no? El abuelo de Madero, ¿no? Y cada hijo pues hizo lo propio, pero todos bien casados, ¿no? Con todas familias acomodadas. Entonces era verdaderamente una familia poderosa y rica de la época del porfirismo, y pues es un poco irónico que alguien que viene de esta familia vaya a ser una de las personas que levanta la mano, ¿no? El joven Madero había ido a estudiar a Francia y había ido a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Y obviamente cuando estuvo en estos países, pues estuvo en contacto con los movimientos, ¿no?, sociales y políticos de esos lugares, y generó una cierta admiración por la participación civil, que pues no tenía nada que ver con lo que había aquí en México, donde la gente era totalmente pasiva, en un país pues atomizado por la geografía, pero también por la ignorancia, por la pobreza, ¿no? Y donde no, efectivamente, como decía don Porfirio, no se había cultivado durante todos esos 30 años, no se había hecho nada por politizar, por hacer ciudadanos, por darles educación y por politizar y ciudadanizar, digamos, a la población mexicana, ¿ok? Porque don Porfirio lo decía como si fuera culpa de ellos, como que si no quisieran, ¿no? Pero pues nadie nace aprendido, eso es algo que se tiene que crear, y en esta parte el Estado lleva una responsabilidad que no se le ocurrió jamás asumir a don Porfirio. El caso es que de esto sí se daban cuenta personas como Madero, como los Flores Magón, que tenían más estudios o que tenían un poco más de mundo, y pues estaban muy en desacuerdo con la falta de democracia en México, ¿no?
Entonces, este joven Madero, pues les digo, se va a estudiar al extranjero, regresa, se empieza a hacer cargo de la hacienda de la familia allá en Coahuila, en la comarca lagunera. Y bueno, sí se habla de que efectivamente se preocupó, era sensible pues a la pobreza y a las malas condiciones, trató de darles mejores condiciones a sus trabajadores. Claro que tampoco se puso a repartirles la tierra, ¿verdad? Ni a repartir sus bienes, tampoco era San Francisco de Asís, ¿verdad? Pero sí era sensible a las malas condiciones, ¿no? A tratar por lo menos que en su hacienda hubiera unas mejores condiciones laborales. En 1908 va a escribir un libro que se llamó La Sucesión Presidencial, y ya en este libro, que además se lo manda a regalar a don Porfirio, bien atrevido don Madero, le manda a regalar el libro, y en el libro pues es que él reconoce todos los logros y todas las cosas que había generado el gobierno porfirista y que habían favorecido el desarrollo del país, pero pues también criticaba, por supuesto, la falta de democracia, ¿no? En 1909 va a formar un partido, el Partido Nacional Antirreeleccionista, y en 1910 pues se lanza como candidato presidencial, ¿no? Y en estas etapas en que pues trató de acercarse a los Flores Magón, y pues los Flores Magón le dijeron, no, tú eres un burguesillo, tú nomás quieres ahí, ¿no? Cambios, pero no quieres un cambio, no vas en contra del sistema, ¿no? Nomás que es una revolución burguesa. Y bueno, y vaya que tenían razón. Francisco I. Madero, les digo que hasta le manda el libro a Porfirio Díaz y empieza a hacer su campaña, hace su partido y empieza a viajar por el país. Miren, aquí hay algunas de las rutas que tomó, los viajes que hizo Madero. Tal vez una de las primeras giras en campaña, por la campaña presidencial, ¿no? Por la silla presidencial que se deben de haber hecho en el país. Yo creo que fue el primero. Y oh surprise, porque conforme Madero, pues él era de acá, de la zona del norte, conforme fue viajando hacia el sur, se empezó a enterar de realidades, empezó a ver una realidad total y absolutamente diferente a la que él vivía, porque también hay que entender eso, no tenía nada que ver. Sí, eran campesinos los del norte y había campesinos en el sur, ¿okay? Aunque acá se dedicaban también mucho a la ganadería y tal vez acá el fuerte era más la agricultura, pero finalmente eran campesinos, hacendados, gentes, ¿no? Pues de hacienda. Pero en realidad, y lo vamos a mencionar más adelante cuando veamos villismo y zapatismo, en realidad eran culturas muy diferentes, situaciones muy diferentes y necesidades muy diferentes las que se vivían. Entonces se fue a enterar de cosas que no le pasaban siquiera, nunca le habían pasado por la cabeza a don Francisco I. Madero. De hecho, Madero no estaba preocupado por dentro de su programa inicial, su preocupación no era lo del reparto agrario, o sea, él estaba con la onda democrática, o sea, Madero luchaba por la democracia, y después fue agregando cuando fue conociendo a los del sur y fue enterándose de sus problemáticas, y de ahí de una manera, en algunas ocasiones media escueta, empezó a mencionar el rollo de los despojos, ¿no? Y del reparto agrario. Entonces, pues ahí anda él. A veces no, muchas veces llegaba al pueblo y, aunque no se lo tomó tan en serio Porfirio Díaz, pero igual sí movilizaba gente, Madero, y a veces llegaba a los pueblos y pues no lo dejaban que se bajara al lugar al que se supone donde iba a dar su discurso. Y muchas veces terminó dando el discurso desde el mismo tren en el que se iba transportando, y ahí mismo nomás salía y empezaba a arengar. Dicen algunos que no era ni siquiera tan buen orador, pero tal vez haya sido lo novedoso, ¿no? Su misma forma de vestir y el hecho de atreverse a ir a hablar contra el gobierno era más que suficiente, era la pequeña gotita que necesitaban, ¿no? Toda la desesperanza del campo mexicano para aglutinarse y levantarse
como bien dijo don Porfirio, es que Madero, quién sabe si alguna vez se dio cuenta del tigre que había despertado, ¿no? Bueno, su programa era político, ignoraba las demandas de las clases sociales más pobres, pese a que eran la mayoría de la población. Y fíjense nada más lo que les decía Madero en estos discursos. Palabras de Madero. Del gobierno no depende aumentaros el salario ni disminuir las horas de trabajo, y nosotros, que encarnamos vuestras aspiraciones, no venimos a ofreceros tal cosa, porque no es eso lo que vosotros deseáis. Vosotros deseáis libertad, vosotros no queréis pan, queréis únicamente libertad, porque la libertad os servirá para conquistar el pan. ¿Qué tal? Hay que tener algo de ego finalmente para creer que tú sabes más que los demás qué es lo que quieren, ¿no? No quieres pan, quieres libertad, nomás que no lo sabías. Ok, entonces, pero lo que podemos ver aquí pues es que Madero finalmente no está buscando una revolución, definitivamente no. Si pensamos en revolución como un cambio estructural que va a venir a simbrar y que va a acabar con lo viejo y va a empezar a construir algo nuevo, no. Madero estaba nada más pugnando por la democracia, ¿ok? Por que hubiera una mayor participación política, libertad de participación política y por lo tanto acceso a los puestos públicos de todo tipo de personas y no nada más de los amigos de Porfirio Díaz. Esa era la preocupación de Madero, porque esa era su realidad, eso era la problemática que él vivía. Él nada sabía de las problemáticas del sur, ¿ok? O de otras regiones y tampoco de otras clases sociales, con la pena, ¿no? Entonces, no es que sea malintencionado, finalmente hay que admitir que es un idealista, o sea, él creía que el mundo, por lo menos su mundo, iba a ser mejor si hubiera, y un poquito menos desigual, si hubiera, si se hubiera logrado que se respetara la democracia, o que existiera, porque pues, ni siquiera existía, pero no, y finalmente eso es admirable, que tú creas en algo y que además actúes en consecuencia, porque finalmente Madero, pues, él pudo haber vivido muy cómodamente en su hacienda, nomás sintiéndose bien en las noches porque trataba un poco mejor a sus trabajadores, ¿no? Entonces tampoco realmente se complicó la existencia buscando un ideal, ¿no? Más allá de que el ideal haya sido pequeño burgués o no. Pero bueno, luego dicen que buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno. Sabremos, algún día lo sabremos, pero hoy no espero. Para Madero, miembro de la más dinámica y emprendedora burguesía mexicana, la brutal dictadura porfirista era el gran obstáculo para que el país avanzara hacia el capitalismo moderno de Estados Unidos, Francia o Inglaterra. Su fórmula para salvar a México era el restablecimiento de la Constitución y la reivindicación del principio de la propiedad privada, en particular del pequeño propietario emprendedor. ¿Ok? Entonces, ven que no es una revolución, es una serie de reformas para en realidad encaminar el porfirismo a que continúe en el proceso capitalista y que fomente solamente que sea más plural en la inversión. ¿Ok? Y basándose en los modelos que él había visto en Europa y en Estados Unidos. Bueno, en 1908 hizo la asociación presidencial, luego hizo el Partido Nacional Antiextraccionista, luego se lanzó de candidato y don Porfirio ya cuando iban cerca de las elecciones 19 días antes, ya como que sí se le hizo que andaba muy revoltosillo ese Madero. Hasta ese momento como que ya se preocupó por él y pues, la solución tampoco era tan complicada, ¿no? Lo mandó a encerrar.
por subversivo. Lo metió a la cárcel y ahí en la cárcel, estando Madero en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones y ¿qué hubo? Con la gran sorpresa que de don Porfirio, que finalmente sí se lanzó como candidato. ¿Por qué se lanzó como candidato don Porfirio si ya había dicho que no se iba a lanzar como candidato? Que no tiene dignidad, que no tiene palabra. Ah, lo que ustedes no saben es que tenía corazón de pollo, ¿ok? Entonces no pudo resistir cuando el club político, que curiosamente también se llamaba Porfirio Díaz, entonces cuando el club Porfirio Díaz le pidió a Porfirio Díaz con lágrimas en los ojos, por favor no nos deje, no nos puede dejar aquí huérfanitos. Entonces Porfirio Díaz dijo, oh, está bien, me sacrificaré una vez más y me voy a volver a lanzar como candidato. Entonces, pues va a ganar, ¿no? Mete a Madero a la cárcel y gana con el 98.96% de los votos. Y Madero nomás obtiene el 1%. Y aquí es muy curioso, porque finalmente, fíjense en el total de votos, 18,000 votos, que no es nada. 18,000 más los 196, o sea, menos de 19,000 votos en total entre Porfirio Díaz y Madero. Si la población era de 15 millones, más bien la población en todo México era aproximadamente de 15 millones. Si solamente estaban votando 20,000, es el 0.12% de la población nacional. Es una locura, es verdaderamente una locura. Bueno, entonces en este momento pues Madero va a reaccionar, pero de eso hablaríamos en el siguiente apartado. Hasta aquí vamos a dejar los antecedentes y espero que nos veamos, bueno, que nos escuchemos pronto. Así que gracias por su atención.